En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Gil. De nuevo la noche cae y el silencio reina adueñándose del camino que conduce a nuestro bosque, porque en nuestra hoguera, entre el crepitar del fuego y el murmullo del viento, se escucha aquello que queremos contaros, secretos que, como los que recogió nuestro invitado de esta semana, Bartolomé Bioque. Él es investigador en antropología de las religiones y experto en tradiciones, además de escritor. Hoy, gracias a él, conoceremos su enigmático tratado de magia blanca. Entre lo místico y lo prohibido nos movemos esta noche en el bosque de Aquelarre. Bienvenidos a un viaje donde la historia, la magia y el misterio se entrelazan. Bienvenidos a Aquelarre Bostik. Bienvenido a Aquelarre Bostik, Bartolomé. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todos los que nos ven. Pues es un placer enorme tenerte en el programa. Por primera vez pisas nuestro bosque y además para hablarnos de un tema tan interesante como es la magia, porque todo el mundo ha oído hablar de magia, pero pocos profundizan y conocen el secreto tan bien como tú, Bartolomé. Bueno, yo creo que sí, que hay mucho escrito sobre magia y unos antecedentes, vamos a decir, entre comillas, gloriosos, ¿eh? Pero bueno, he de decir ciertamente que cuando me propuse este libro, que ya lo publiqué como hará 10 años aproximadamente o así, no recuerdo, que tratar la magia desde distintos puntos de vista, pero eso sí, siempre desde el rigor. Porque hoy la magia, como tantas otras cuestiones o palabras, la misma palabra espiritual, la misma palabra esoterismo, etcétera, pues están desvirtuadas, han perdido lo que era su sentido primigenio. Hoy ya sabemos que en las redes y en los medios, tanto visuales como escritos, hay algo terrible que le llamo el supermercado espiritual, que detrás de una esquina acecha cualquier cuestión, y la magia no se podía salvar de esta. Pero no, bueno, aquí lo tratamos con la mayor dignidad posible. Qué bueno. Además, yo creo que es importante que desde un buen comenzamiento digamos esto, porque, como bien dices, está muy desvirtuado e incluso un poco desnostado el esoterismo y la magia en general. Pero ¿qué te llevó a ti a escribir este libro? Bueno, realmente la magia es la doctrina de los magos. Entonces, desde la noche de los tiempos, el hombre siempre ha sabido que en la propia naturaleza hay una serie de fuerzas y de energías que algunas personas, vamos a decir, o bien dotadas o bien por otro tipo de conocimiento o transmisión, pues han sido capaces no de manipularla, entiéndeme la palabra, pero sí de trabajar con ellas. Y claro, tenemos los primeros tratados de magia escritos ni más ni menos que en las cuevas y en las paredes y por ejemplo, las cuevas de Altamira, las cuevas que encontramos en toda la parte del sur de Francia, en lo que es la cuenca de la Riège, Lombrives, los Tres Freres, las Caux. Allí lo que vemos es que nuestros antepasados, en la época del periodo neolítico, pues ya rendían cultos al tótem, al numen que había, por ejemplo, en las cuevas. Hay una cueva muy característica que fue la que me impulsó a escribir este tratado de magia. Yo había escrito un primer libro que le llamé Luces en la Catedral. Y allí nombré, entre otras cosas, porque hice una asociación entre lo que eran las patas de la oca, de las ocas del claustro de Santa Eulalia, ¿no? De Barcelona. Y la cueva de las manos, que se llama, que es la cueva de Gargás, una cueva que era un santuario de curación en esa época del Neolítico. Claro, cómo se comunicaba el hombre del Neolítico con el numen, con el genio, con
con la fuerza oculta que había en la cueva. Pues en el caso de Gargas, ya que le hemos puesto de entrada en la mesa, pues ellos trituraban el óxido de hierro, sacaban la pintura roja, bueno, la pintura, el extracto rojo, ¿no? El polvo, colocaban su mano sobre la pared de la cueva y espolvoreaban luego después la pintura. Claro, las características de esas manos es que algunas de ellas tienen mutilaciones en los dedos, escoriaciones, falta algún dedo, alguna, y era como ofrendas que aquellos sacerdotes chamanes, vamos a decir, de aquella época hacían al numen, al genio de aquella cueva, se comunicaban a través de la pared para que le sacaran de un apuro, de una enfermedad, etcétera, etcétera, de cualquier petición que pudieran hacer. De modo que una primera religión la podemos entroncar con esas épocas, en el cual se ponían en contacto, se ponían en contacto ya con los elementales. Claro, es como ya que va intrínseco en el ser humano, el que va ligado completamente a la magia o a la petición o a esa primera religión, entre comillas, ¿no? Sí, yo creo que sí, y además es que pensemos que, por ejemplo, el primer bosque, el primer templo sería un bosque al aire libre, ¿no? El bosque de Aquelarre. Me parece excelente el nombre, ¿no? El título. Pero, claro, en el bosque, ¿y qué es lo que ocurre en el bosque? Yo todavía tengo algún nieto que tiene edad de escuchar cuentos y le digo, empiezo así: una vez en el bosque, hoy hace justamente 1000 años, y ahí me dice... Había 1000 años, ¿cuánto? Le digo, un 1 y ¿cuánto 0? Y le digo, tanto 0, eso hace mucho. Todo empieza en el bosque. Pero claro, el bosque es la magia, es el señor de la magia. Ahí tenemos un elemento mágico por naturaleza. Claro, y ahí el señor del bosque, que por poner un personaje, ¿no? Es el propio Merlín, por ejemplo, ponemos el señor del bosque, y teníamos al dios Cernunnos en las mitologías nórdicas, el señor de los animales, y tantos y tantos. Que yo lo he creído ver ahí en los bosques del centro de España, ¿eh? Muy bien. Porque fíjate que un día yo estaba, Bartolomé, pues paseando por medio de un bosque, que a mí la naturaleza me encanta, y justo vi un ciervo, pero solo la parte de atrás, era enorme. Él ni siquiera se inmutó ante mi presencia, sino que se puso a caminar despacito, ¿no? Pero fue un microsegundo que creo que los dos supimos de nuestra presencia, ¿no? Pero una vez que pasó dije, mira, yo creo que era el dios Cernunno, solo que yo creo que era, ¿no? Y entonces me imaginé a todas estas civilizaciones que nos han precedido, y en el centro de España, pues podríamos hablar de la Celtiberia, pues como ellos a lo mejor al ver un animal de este tipo, pues pensaban que realmente estaban delante de un dios, ¿no? Claro, naturalmente. Bueno, es una parte de la magia. Hay 2 tratados de magia ineludibles, ¿no? Para hablar de la magia en cierta propiedad. El primero es el del ser Frazer. Sus tratados de magia y mitología son sencillamente excepcionales. Y luego, quizás en la época del Renacimiento, está también Cornelio Agripa, que hace una importante aportación a la magia, puesto que combina lo que son lo que le llamamos los cuadrados mágicos, una serie de combinaciones numéricas dispuestas de tal modo que, claro, el número siempre lo hemos asociado a lo divino. Fíjate que cuando empezamos, por ejemplo, a contar 1, 2, 3, sucesivamente nunca acabamos. Es como Dios, es eterno. Por tanto, el número no lo consideramos como los tenderos o un comerciante, ¿verdad? Que es todo caixa. No. El número son entidades vivas, entidades espirituales. Entonces, por ejemplo, Cornelio Agripa, entrando un poquito en la materia de Cornelio Agripa, se libró de la hoguera por chiripa en la Florencia de la época del Renacimiento, y él hizo una asociación que no fue el único, ya habían algunos antecedentes por parte de cabalistas judíos en la parte de Safed, que hacían una asociación entre, primero, un planeta, un día de la semana, pongamos la luna, un regente planetario que es el lunes, un regente planetario que es Gabriel, y un cuadrado mágico, le vamos a llamar, donde a través de números se representa esquemáticamente
la potestad y las influencias de Gabriel. Igual que hay Gabriel, todos los demás planetas. Mercurio, que es Rafael, el día miércoles, Orifiel, que es el día sábado, y así sucesivamente. Un día de la semana, Sí. un planeta, un orden planetario y un cuadrado mágico. Y los cuadrados participaban directamente de los ritos. Entonces, claro, bueno. esta es la diferencia. Y si queremos conocer algo de lo que son esos antecedentes de magia, ¿no? Sí. Pues ese de Oculta Filosofía de Cornelio Agripa y Sir Alan Fraser. Esos son Los ABCs. los imperdibles, ¿no? Sí, los que debemos pasa de que tener en son cuenta. un poquito grandes. Bueno, también hay tratados maravillosos sobre otras cuestiones. Aquí tuvimos un antropólogo que yo creo personalmente que nunca ha sido bastante reconocido, como fue don Julio Caro Baroja. Por favor, claro. Y todo- sus tratados de brujería, Sí. los cristojudíos, Esto tampoco puede faltar en la biblioteca, los el judaizantes, tratado de brujería. y no fue suficientemente reconocido, creo yo. Le damos nombre a nuestras calles a políticos y otras entidades abstractas Totalmente. y dejamos sin esos reconocimientos, Toda razón. y yo creo que es básico. Pero claro, nuestro antecedente, nos hemos ido a los Tres Freres o a las Cau o a la cueva de Lombrives, en lo Sí. que es la parte del sur de Francia. Es que allí, claro, hay un ciervo, pues ya que hemos hablado Sí. del ciervo, que es un ciervo que toca el violín. Están dentro de la cueva. El brujo violinista. Wow. O sea, allí esculpido en la De la roca. piedra. Eso es, grabado de la forma Sí. que te he dicho. Y tenemos otros antecedentes en Altamira, en el norte de España. Eso sería un poco lo que sería la magia simpática. Sí. Ya sabemos que hay un axioma hermético Ujú. que dice que lo similar atrae lo similar. Totalmente. También lo decían los alquimistas. También Sí. lo podemos aplicar en clave psicológica. Sí. Lo similar atrae lo similar. Vamos a ver con nuestro mundo de relaciones, etcétera, cómo atraemos a nuestras vidas y a nuestro alrededor Aquello que nosotros también claro, proyectamos en los demás, estoy ¿no? de acuerdo con esa definición, ¿no? Sí, sí. Entonces ellos, ya sabemos, dibujaban escenas de caza Sí. para que luego después se reprodujeran las escenas que habían pintado en las cuevas, en las paredes de las cuevas, que luego se reprodujera en vivo, ¿no? Y la cacería diera resultado. Ya era como un ritual, ya. Es un ritual ritual de magia directamente. Si lo plasmo grabado, luego se volverá realidad, ¿no? Qué bien. Pero fíjate, Qué interesante y yo esto. acaba de decir una palabra que también entra perfectamente dentro del mundo de la magia, entiendo yo, desde mi aportación. Ujú. Un ritual. O sea, si nosotros estamos aquí en un plano físico, Sí. un plano tridimensional, 3 dimensiones, largo, ancho, alto. Ujú. Hay otros planos de conciencia, otras dimensiones más sutiles. Que no podemos ver siempre. Eso es, ¿No? o algunos los ven, otros no los Otros ven, no. otras se aparecen cuando tenemos mérito del corazón, que decimos, otras veces no. El caso es que ahí están, y un rito, lo que se hace es apelar, llamar, invocar Qué bueno. a las fuerzas sutiles que están en otras dimensiones, y si es la voluntad de la persona o el ser, imaginemos que es un ángel, un arcángel o cualquier otro, Sí. y lo estás invocando, tú eres el mediador, tú no eres más ni menos que el mediador, Vale. y a través tuyo aquellas energías mediante un rito se materializan en el plano físico. Qué bueno, qué interesante esto. Entonces, claro, de ahí la importancia del ritual, la eficacia del rito, la pureza del oficiante. Claro, eso es fundamental. Y Primero luego la persona que lo y oficia. luego ¿no? y luego después que tengamos los suficientes méritos Sí. para que aquello se reproduzca. Mira, hay un personaje, la cábala también es mágica. Ujú. Y no sé si lo puse en el libro, porque los libros a veces se quedan ya escritos, pero nosotros las personas vamos evolucionando y tenemos nuestras experiencias. Pero hubo un cabalista muy famoso en Girona, Sí. Monastrusa Porta, el gran Sí. Nachmanides, ¿no? Entonces ellos tenían como técnica, una técnica meditativa, el llanto.
Y me dirás, ¿El llanto? el llanto. Escogían noches especialmente oscuras, lluviosas, frías, y se iban a meditar quizás a un cementerio, a un lugar donde estaba enterrado alguien de los suyos al que querían mucho. Y se provocaban, pero no como un llanto histérico, sino un llanto manso, suave. El llanto, el dolor por la separación del recuerdo. De recordar a El su ser querido. objetivo de la práctica ¿Sí? no era el llorar por el fallecido, sino que sus lágrimas aquí en el físico, estamos hablando de ritual, ¿Sí? provocaran de lo alto bendiciones. Qué interesante. Las esto. lágrimas aquí abajo provocarían en lo alto las bendiciones. Pero qué bonito eso se esto. sigue. Sí, es bonito y es grandioso porque es todavía en la parte norte de Israel, en lo que conocemos como el Safet. ¿Sí? Grandes maestros cabalistas siguen haciendo allí sus invocaciones. Sus Estamos prácticas. acostumbrados quizá, por lo que hablábamos al principio, ¿no? de denostar a la magia, que normalmente cuando se invoca, se hace un ritual, se hacen con grandes alaracas, pero normalmente con velas, con ese tipo de cosas. ¿Eso también existe en la magia o es algo tan profundo como lo que acabas de comentar? No, se puede perfectamente. Me viene otro personaje. Estamos haciendo un recorrido por la historia, Totalmente, Marta. y a mí me encanta. Y además improvisado, ¿no? Totalmente, aquí no hay ni guión ni nada, ¿eh? Que es lo mejor, ¿no? Totalmente. Hay un personaje que seguramente ya por los programas que ya llevas, aunque no los he ojeado todos, algo he visto, y es un personaje muy conocido que es Hidelgarda de Bingen. Hombre. La gran Hidelgarda, ¿no? Sí. Menudo personaje. Una mujer mediado a caballo del siglo XI, siglo XII, Muy que se valiente. escribía con un papa, con el gran Bernardo Claravall, que en una sociedad de hombres masculinizada absolutamente, ella abrió 3 conventos, el primero de Santa Úrsula, en una curva del Rin, maravillosa. Ella cultivaba las plantas Sí. y hacía magia elemental, la magia de las plantas. Luego, si te parece, Sí, totalmente. hacemos una incursión en las plantitas. Claro, me encantará. Y la otra eran las piedras. Ya sabes tú que ella, por ejemplo, en sus tratados, Sí. incluía las visiones arquetípicas que tenía del arcángel San Miguel, básicamente, que era el que se le manifestaba, ¿no? Pero también había otras utilizaciones prácticas y decía, por ejemplo, para evitar entidades extrañas, ¿no? Decía, en una monja que estuviera en su convento les colocaba un trocito de lápiz lázuli debajo de la lengua. Wow. Y el lapislázuli alejaba esas entidades negativas. Y así como ese hablaba del jaspe, de la amatista, o sea, toda una colección de magia, en este caso en las piedras, magia elemental. Porque claro, le llamo magia elemental por tratar en propiedad, ¿no? Porque claro, si hay 4 elementos, aunque podíamos hablar de 5, porque aparte de los 4 ya conocidos, ¿Sí? hay el quinto que sería el éter, Ajá. que se asocia con una cualidad que es el amor. Sí. Eso ya es otra cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, pues en las piedras, que otra cosa es que no el elemento tierra. Claro. Y entonces cada piedra, cada piedrecita, un cuarzo, un jaspe, lo que fuese, pues es el cuerpo físico de un elemental. Allí hay su principio elemental. Claro. Si nosotros cogemos 2 piedras, Sí. cualquiera, dos cuarzos y una ágata, la que Sí. quieras, y las chiscamos así una Sí. y otra, salta el fuego. Pues si hay fuego es que hay vida, porque en el principio de los tiempos, ese fuego, lo que se llama el foat, Sí, el fuego del primer instante. Luego entonces hay un elemental. También hay un elemental en las aguas, Claro. las ondinas y nereidas del agua. También hay un elemental en el fuego, las salamandras. Fíjate, también hay un elemental en el aire, los silfos y sílfides del aire. El mago, Sí. que es capaz, o maga, perdón, Sí. que es capaz, lo digo, de trabajar correctamente con esos elementales, puede ayudar desde un plano de unas peticiones Concretas o globales, Ajá. porque claro, ¿dónde están los gnomos de la tierra en tu cuerpo físico? Los huesos.
¿Dónde están los silfos y silfides del aire? En la mente, en los pensamientos. ¿Dónde está el fuego? En todos tus fluidos internos, la sangre. ¿Dónde está el agua? En todos los fluidos, nuestras energías. Qué bueno. O sea que existe una correlación. Formamos parte de un todo, ¿no? Un todo. Entonces, todo Muy está bien. unido entre la naturaleza y nosotros, Claro, porque... pensemos en esos hombres, a los que le llamamos prehistóricos, que todavía no se han separado de la naturaleza, que viven en la naturaleza. Pensamos en civilizaciones, ahora que está de moda hablar de civilizaciones, aunque alguno de ellos habla de las civilizaciones muy negativamente, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos. Sí, sí. Pero, por ejemplo, pensemos en la civilización egipcia. Sí, No tenían al dios halcón, sí. a la serpiente, el ureus, al buitre Nekhbek, al gato Bastek, al cocodrilo. No tenía a la naturaleza, no la tenía Totalmente. divinizada. Horus en un forma de pájaro. ¿Y qué hacemos nosotros? Destruimos la naturaleza Ya. para que se enriquezcan unos cuantos. Ya. Pues el hombre se ha separado de su principio. Totalmente. Por eso podemos volver al bosque. Claro, es que hay que volver al bosque, a vibrar con lo que nos rodea. Yo creo que es súper importante. Yo conozco gente que no tenemos aquí ninguna piedra de jaspe, ni amatista, ni nada, pero tenemos una de las que llamamos de bruja, porque la erosión del tiempo le ha hecho un agujero. Esta es precisamente una piedra que yo encontré en mi pueblo, en Huerta Pelayo, pero hay Qué gente maravilla. que si cogiera esta piedra me ha llegado a decir que nota como la vibración de la piedra. Quiero bien, decir, claro. si está vibrando la piedra es que tú estás en consonancia, en comunión con la misma naturaleza, porque estás notando Claro. la vibración de la El piedra. elemental. Sería, dijéramos, un ejemplo de todo lo que estás comentando, Sí, ¿verdad? sí, perfecto. Mira, sí que Un es ejemplo, bacano. un ejemplo perfecto, muy bien. Es como las plantas. Sí. Salimos al campo y sea una planta, sea grande, sea pequeña, sea rastrera, sea con flores o sin flores, y van y sin más, la persona sea de forma inconsciente llega y se acerca a la planta, a lo mejor hasta le dice a un niño pequeño, inocente, que todavía no tiene la capacidad de discernir, aunque Sí. si los dejáramos seguramente sí, pero le dice, oye, cógele un ramito de flores y dáselo a la mamá, y la pobre criatura vaya arrancando las flores en lugar de decir, oye, cada flor de esa planta tiene su cuerpo físico. ¿Qué te parecería si a nosotros se nos acercaran y nos arrancaran un dedo, una oreja, un mechón de cabellos? Pues igual le hacemos a la planta, ¿no? El cuerpo físico de un elemental, en este caso, podía ser el elemento tierra, como podía ser cualquier otro. Sí, Qué sí. interesante. Ciertamente, si nos separamos de la naturaleza, luego después ella se vuelve contra nosotros. Sí, la verdad es que sí, cuando decimos, oye, pues los que vivimos cerca del mar y nos hemos ido comiendo el mar para ir construyendo, ¿no? Pues Claro. al final siempre yo digo que el mar al final se nos comerá a nosotros, ¿no? Por el hecho de que no respetamos todo lo que nos rodea, ¿no? Así es. Pero qué interesante, ¿no? Que bueno, pues tengamos en conciencia esa conexión, ¿no? Esa conexión con la magia primigenia que va intrínseca en nosotros mismos, ¿no? Pero entonces, sobre todo, hincapié pues en esa magia elemental, ¿no? Que va unida a los 5 elementos Sí. con el ser humano, ¿no? Claro, eso es. Y fíjate que en tradiciones muy antiguas, ¿no? En la tradición hindú, claro, la tradición hindú aparecen personajes, por ejemplo, en la Bhagavad Gita, que no es un Veda, pero aunque esté considerado como el quinto Veda, ya sabemos que hay 4 Vedas, pero el Bhagavad Gita está considerado como uno más. Y allí aparecen también los elementos, la naturaleza. A esos elementos le llaman gunas. Son 3 aspectos de manifestación de la energía. Y cómo esas gunas, que en un principio están quietas, Sí. como decimos aquí en la tradición judeocristiana, Sí. en el principio todo estaba vacío, quieto, ¿no? Esta es lo que le llamamos el caos, pero caos no como confusión. El caos es materia caótica, no organizada. Cuando el rayo de lo que le llamamos el absoluto o Dios, como le queramos denominar, incide sobre esa energía que está quieta, se ponen en actividad y generan lo que le llaman las gunas, rajas,
Tamas, Sattva. 3 gunas, los 3 aspectos de la divinidad. En otros sitios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus. Qué bueno. El número 1 se pasa del 1, cuando se pasa del 1 se pasa al 3, ¿no? Sí. El 3 es producción material, producción espiritual. Y entonces allí ya hablan de la magia, justamente. Eso tiene 2000 y pico de años antes de Cristo. Wow. Y que ya sabemos que, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, cuando nos hablan, en uno de los Vedas también, cuando nos hablan de Krishna, Sí. Krishna, el Evangelio de Krishna, él nace de una virgen, un 24 de diciembre, también nocturno, o sea, el antecedente de lo que sería El cristianismo. el Jesús en la Sí. tradición cristiana. En eso no hay nada que objetar, porque No. cada maestro en su época ha tenido que enseñar el mensaje de una forma determinada. Pero es que si nos vamos a los sumerios babilónicos Sí. y nos vamos a Sumer, allí aparecen los ángeles y los demonios. Un demonio, por ejemplo, era Pazazú. Sí. Y aparecen también todos Para los... tú que sale en El Exorcista, ¿no? Es en El Exorcista, que se bueno, hizo- porque aparece como, porque aparece como una forma Sí, que potente, la- pero claro, negativa, ¿no? y que la encuentran en un lugar de una excavación precisamente, ¿no? Y claro, allí también, fíjate, los ángeles, perdón, los reyes de sumerios ya babilónicos, ya tenían en su corte, ya tenían al adivino y al mago, Wow. que le tenía que decir si era conveniente establecer una batalla para conquistar aquello o no, y si el resultado de la batalla iba a ser favorable a sus intenciones o no. Ay. O sea que la vida del mago, Pe- Marta, era muy corta porque Pendía de un hilo, ¿no? Según la predicción, ¿no? Primero- Y el resultado de esa predicción, ¿no? así, primero, Qué que miedo. primero que se le decía al rey que la cosa iba mal, aquel no le servía y otro, ¿no? Claro. Y luego después que si no Se lo acertaba, equivocaba. pues también. O sea que la vida allí, Bueno, más vale no... y a poco que uno Qué bueno esto. a poco que uno interrogue lo que son los libros sagrados, por ejemplo la Biblia, no aparecen las curaciones con pases magnéticos a los enfermos, ¿no? Sí, No aparecen las curaciones con saliva en los ojos, en los oídos. sí. Eso me quiere explicar si no es magia, qué es, y qué es lo que hacen sanadoras Totalmente. que trabajan bien, correctamente, de acuerdo a la ley, no a la de los hombres, una ley más potente, una ley divina, ¿no? Y trabajan de acuerdo, porque claro, no podemos tampoco clasificar a todos en el mismo No, saco, claro, ¿no? desde luego que- Evidentemente. desde luego que no. Y como decía aquel, a ver las ailas, ¿no? No, desde luego, y había yo creo que una España rural de una época donde no todo el mundo podía acceder a un médico, a un doctor, pues se acudía muchísimo a este Al tipo cono- de al- curanderas, de curanderos, que pues no sabemos muy bien si... Claro, estamos hablando de magia, pero que curaban a esas personas con dolencias que muchas veces hubieran muerto o no tenían los remedios suficientes para acudir a un médico y en cambio sanaban, ¿no? Claro, por el conocimiento de las plantas, pero hay algo, porque fíjate, si nosotros tomamos, por ejemplo, el tomillo, Sí, que es una planta muy común, tiene un efecto terapéutico, igual que el romero, como tantas otras, ¿no? sí, Pero es que además el mago lo que hace es bendecir y trabajar a la planta mágicamente para que el principio activo, es decir, el genio de la planta, el elemental de esa planta, actúe. quede ligado a la planta que tú cojas y actúe sobre aquella parte de tu cuerpo. Le puedes pedir una sanación o le puedes pedir un aspecto mágico que te arregle. Ya sabemos que hay plantas de muy distintos tipos, Sí, ¿no? totalmente. O sea, sí, nada más que por citar alguna de ellas. La verbena, por ejemplo, ¿de qué se recogía la verbena? ¿De dónde nos viene a nosotros el nombre de verbena? La verbena de San Juan, porque se iba a De recoger la planta de la verbena. Claro. La verbena officinialis, porque hay distintos tipos, la officinalis. Sí. Y se recogía la noche de San Juan. ¿Para qué se utilizaba la verbena? Para arreglar los desajustes sentimentales o amorosos, las jóvenes que querían encontrar pareja o al revés.
¿Para qué se cogía la hierba de San Juan, que tiene el nombre? Sí. La hierba de San Juan tenía muchas utilidades. También se utilizaba ¿Es la mágicamente. mejorana? No. La mejorana También. mejorana también salía solamente en San Juan, y dura muy poquito tiempo esa planta, ¿eh? En el libro de magia puse algunas de ellas. Sí. Estas 3 son muy clásicas, porque claro, con la hierba de San Juan, que Sí. es el Hipericum perforatum, El Hipericum. si hacen, por ejemplo, el Camino de Santiago, hay un sitio que se llama Cebreiro. En Sí. el Cebreiro está la Santa María de Cebreiro, que es la iglesia. Es que el es grial. mágico total, ¿eh? Y están también las payozas, quedan alguna payoza de lo que era antiguamente. En las payozas, todavía hoy, en el siglo XXI, yo estuve el año pasado también por allí, estaban manojos de hipérico en los 4 puntos cardinales de la payoza, Claro. para esto- alejar. Y otra cosa, en el Hipericum perforatum, en la hierba de San Juan, se utilizaban, sabes que el Camino de Santiago, había muchos hospitales creados por la Orden del Temple. Sí. O sea, en muchos de ellos. ¿Qué era una de las enfermedades? ¿Qué era de lo peor que le podía pasar a un caballero templario? Que no pudiera luchar. Claro, que no tuviera la fuerza, ¿no? Que estuviera Para- herido y estuviera en un hospital. Claro. Entonces decían que enfermaban de una enfermedad que le llamaban la melancolía. Oh, ¿Y cómo curaban la melancolía? Estamos hablando del siglo XII en adelante. ¿Cómo curaban la melancolía? Cogían manojos de Hipericum Hipericum. perforatum y hacían saumerios con ellos. wow. La Organización Mundial de la Salud Sí. ha reconocido que el Hipericum perforatum, la hierba de San Juan, es buena contra la depresión. No sé a qué nivel, yo no soy médico ni vengo a dar consejos de esto. Únicamente digo ¿Puede ayudar? que puede ayudar y que hay laboratorios que tratan muy bien las plantas, y no voy a decir ningún nombre por respeto, Y utilizan el Hipericum y utilizan como- y vas como un remedio y pides el Hipericum perforatum sin contraindicaciones, Qué bueno. y lo toman. Y así tantas otras. Otra planta que se recogía en la noche de San Juan, ya hemos dicho la verbena, hemos dicho el El Hipericum, Hipericum. el otro es el helecho. El Pero helecho. hay muchos tipos de helechos. Sí. Pues se recogía el helecho macho, Sí. que es el que crece más bajito, Ese pegado a es la más tierra. difícil de encontrar, ¿no? Hay bastantes. ¿Sí? Hay zonas donde hay muchos. Porque a veces se ve más la hembra, ¿no? Y la hembra hay más, sí, es cierto. Bueno, por lo menos son O por lo son menos más llamativas, son sí, más altas. y tal. Exacto. Bueno, ese se recogía por la economía, por el dinero, para pedir, como Sí. es muy prolífico en semillas, Ujú. pues si te daba sus semillas, quiere decir que te iba a conceder, no quería decir a lo mejor dinero en el sentido voy a acertar una primitiva de estas o lo que sea, pero a lo mejor dinero es solucionar los problemas que puedas tener, encontrar un trabajo donde te puedas ganar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Esas 3 eran básicas. Qué Otra interesante. era la chicoria, otra chicoria. es la rosa, por ejemplo, muy buena para eliminar la pena moral. Ya ves, hay una serie de magias vegetales Fíjate. increíbles, y España guarda muchas de esas tradiciones. Sí. Y tenemos sitios aquí en Cataluña cercanos relativamente, como son Tuixén, Ujú. y todo lo que hacen allí, bueno, ya sabes que hicieron procesos de brujería, Sí, totalmente. igual que los hicieron en Viladrau y en tantas Sí. otras, desgraciadamente. Sí, pero sí. hay sitios donde Tarrasa todavía también sufrió muchísimo. lo que tú decías, que si no tenían médico le venía y entonces te pasas por ahí y le dices, oye, ¿y esta plantita que tienes aquí? Son para los queixals. Sí, los Sí. queixals. Claro, como dolían las muelas Claro. y el médico estaba lejos. Mientras tanto, Claro. le iban dando a Sí, la sí, plantita, sí, ¿no? sí. A mí me hace gracia porque, claro, el escaramujo en invierno, Sí. pues para no solamente, pues es para la tripa, ¿no? Si tenías un mal de estómago, ¿no? Pero al final sabían muy bien qué tomar. Toda la gente mira, fíjate que conozco un caso de plantas en el sentido de que una mula en la España rural de los años, póngale 50 o así, la mula tiene un accidente y se prende fuego. Esa mula queda muy mal herida y la persona que es el dueño de esa mula
recopila, va al monte, coge unas cuantas plantas, le hace una cataplasma que le pone a la mula sin conocer exactamente la medicina, no conoce la medicina para nada, y durante un tiempo está poniendo esos cataplasmas a la mula. Al final la mula quedó con cicatrices, pero se recuperó completamente de esa quemadura. Es decir, que hay prácticas no habían ido a los colegios, no habían ido a las universidades, pero en cambio, pues todo lo que estás comentando, Bartolomé, que esa magia intrínseca desde las cuevas, cómo se ha ido como heredando, ¿no? Y las transmitían de abuelas o de madres a hijos, o de abuelas a nietas, ese saber popular. Claro, aquí tenemos, en la España rural tenemos varios elementos que atentan contra eso. Una de ellas es la influencia del hombre. El hombre lo quiere controlar todo, y lo otro la Santa Madre Iglesia. Y luego después ya sabes el dicho que corría por el Toledo de la época cuando venían todos los juicios de la Inquisición: no os preocupéis, a más moros más ganancias. Claro. Es decir, el caso era acusarlas de algo y quemarlas, ¿no? Totalmente. Ya sabes, don Julio Caro Baroja, que habla de las brujas y habla de todo, sobre todo relata ahí el proceso de Logroño, en el cual se desmenuza las incorrecciones de ese proceso judicial, y lo único que viene a decirnos ese proceso es que aquellas eran personas que tenían el conocimiento de las plantas, que aplicaban ese conocimiento y no tenían nada más. Eso de la bruja volando en la escoba tiene también una explicación, pero ellos no la buscaron. El famoso ungüento o pomada de bruja, ya sabes, 7 elementos básicos, algunos de ellos peligrosos, como el beleño, por ejemplo, hay que conocerlo y saber qué proporción, pero ya sabemos, las plantas hay que conocer sus propiedades. Sus propiedades y sus contraindicaciones, que también algunas las pueden Paracelso decía que el veneno no mata, lo que mata es la dosis. Entonces, de saber exactamente en qué proporción, elaboraban una especie de pomada, la juntaban en el mango de una escoba, algún elemento cilíndrico, se le introducían por sus partes, porque las mucosas absorbían enseguida aquello, y claro que salían volando, como que tenían visiones, porque eran alucinógenas. Pero bueno, no solamente aquí en España, o sea, si hablamos de magia, bueno, estamos centrando quizás en la magia elemental. Pensemos, por ejemplo, en los indios Tarahumara, ¿no? En el norte de México, en San Luis de Potosí. Allí lo que consumen es el Lophophora guliensis. ¿Qué es eso? El peyote. El peyote, claro. El peyote es una hierba que se utiliza mucho para ellos, según dicen, pues para conectar con ese más allá. Exactamente, pero hay una cosa, Marta, que obvian la mayoría de los reportajes y que aquí la vamos a explicar. Qué interesante. Antes de vamos a ponernos en aquellos indicitos de allí del norte de México muy pobres. Sin recursos. O sea, los zapatos son guarachas, trozos de neumáticos cortados son los zapatos. Las casas son casi chozas con piso de tierra, muy pobres, y una vez al año van a buscar el peyote. El peyote es el dios jaguar, como habla Castaneda en alguno de sus libros, el dios jaguar. Entonces se organiza una expedición. El que lo organiza, el jefe, es el Maracame, y alrededor de él van una serie de personas, hombres y mujeres. Allí los tienes caminando por aquellas montañas, muy duro el camino, días caminando por allí, hasta que al final unos ojeadores encuentran que allí está el dios peyote, que es un enteógeno. ¿Qué quiere decir enteógeno? Que es una planta sagrada. Enteo es una planta sagrada. Qué bueno. Y cuando se consume en el lugar y la forma que se debe. Entonces nadie los toca, aquellos peyotes. Lo primero que hacen en aquella noche es un fuego y hacen confesión pública todos los que lo van a recoger, hombres y mujeres. Confesión pública de todo aquello que sienten que tienen que explicar. Sí, no solamente de los hechos, lo que han hecho, sino lo que han pensado. O sea, si imagínate que allí viene, pues va el marido y la mujer, y alguno de los que están allí ha tenido algún pensamiento, vamos a decir impúdico, en relación con la mujer. Lo tiene que decir porque le tiene más miedo
al dios peyote que a las represalias que pueda tomar el marido. Qué interesante esto. Una vez que han hecho todo, la confesión pública, cogen el cordel que llevan atado, hace un nudo el maracame y lo arroja al fuego. Quedan libres. O sea, primero hay un ritual. Se purifican. Se purifican antes de recoger la hierba. Y luego después tienen sus visiones. Claro, ellos tienen sus visiones, cada uno depende de su estado de conciencia y su nivel. Claro, porque esto es fundamental. Tú no verás nada que no esté dentro de ti. Vamos a ver. Claro, qué bueno. Esto es importante. ¿Qué es lo que pasa si tú te has negado a la magia? Si toda tu visión es terrenal, en el sentido de físico terrenal, ¿tú qué quieres? Yo digo, te conviertes en lo que contemplas. Si contemplas a Dios, te conviertes en Dios. Si contemplas la materia, te conviertes en materia. ¿Tú quieres materia? Pues toma materia. Todo lo verás en el plano material. No existe ninguna fuerza, ni ninguna magia, ni nada. Que funcione si tú no quieres ser ver más. Ahora bien, si tú te abres y desarrollas no la fantasía, sino una imaginación creadora, esas visiones, te estás conectando con otros mundos más sutiles. Pero qué interesante, qué respeto, ¿no? Hacia la naturaleza, a esa gente. Claro, luego venían las riñas, cuando ya se pasaban los efectos. Sí, que de eso no se libraban, a veces, ¿no? Claro, porque tienen el ego también, claro. Es el ego. Es que claro, hay una parte que no se puede separar, ¿no? Se supone que bueno, todo aquello lo hacían para que tú veas el ritual en cuanto a pureza. La ayahuasca, sí, que la cuarto de lo mismo, ¿o no? O todavía peor, porque es más fácil y lo peor de todo ¿se han esto, banalizado? ¿Tú crees que estas plantas se han llegado a banalizar? Que en un primer momento sí que van ligadas pues a ese contacto no solo interior, sino con ese posible más allá, sino que se ha convertido en algo ya completamente comercial. No para todos, evidentemente, ¿no? Pero los enteógenos, que es el que te facilita un estado modificado. Yo no digo estado alterado de conciencia, ¿no? Modificado, no alterado. Porque alterado... ¿Tú nunca utilizas alterado? No, yo utilizo un estado modificado. Y entonces tu conciencia te mostrará que es... Tú no verás todo lo que tú seas capaz de imaginar. ¿Está dentro de ti, sí o no? Sí. ¿Puedes imaginar algo que no exista dentro de ti? No. Si tú te imaginas, como decían por ejemplo nuestros queridos mexicanos o aztecas, que el cielo era la piel del jaguar extendida, el cielo estrellado, porque veían, pues ellos en sus visiones, la mezcalina que lleva el peyote, sí, les activaba ese tipo de visión. Es decir, por otro lado, que en el hospital de Belviche, en enfermos terminales, hace ya años, más de 5 años, están utilizando no como práctica, entendemos, terapéutica, en enfermos terminales, para hacer el periodo de transición, sí, se utiliza el peyote con un método clínico. Para que el tránsito sea menos doloroso. ¿No? Y para que puedan evitar sobre todo sus miedos. Es que todo eso, claro, es un territorio que no lo pueden manejar el supermercado espiritual. Claro. Ya sabes, hay un fenómeno, un efecto, el efecto Harvard, que se hizo en los años 60, cuando el movimiento hippie estaba en todo su apogeo, en la Universidad de Harvard, y les dieron a una serie de estudiantes, a uno le dieron algún componente que llevaba algún producto alucinógeno, ¿sí? Provocaron visiones. Ahora no recuerdo bien, perdón, si era el LSD o algún tipo de controlado. Vale. Y otros que lo que le dieron era un placebo. Y entonces le hicieron visualizar los vitrales. Sí. Las personas que visualizaron los vitrales, que habían consumido aquel producto que le dieron todo eso controlado, ¿sí? Tuvieron una modificación posterior incluso en sus vidas. Se volvieron, vamos a decir, el aspecto religioso, por decirlo así, más desarrollado. El miedo a la muerte se esfumó, si no completamente, cada uno a unos niveles, ¿no? Y es importante conceder a lo que es el poder de las plantas, porque claro,
Hemos hablado en México, Sí. estamos hablando de las pomadas de las brujas, estamos hablando de Qué qué utilizaba María Sabina, si no eran los psilocibes mexicanos. ¿Cuál era el honguito que utilizaban en los misterios de Eleusis, que lo habla en los mitos griegos? ¿Cuáles eran los que utilizaban para colocarse en un estado modificado de conciencia? Etcétera, etcétera, etcétera. Qué interesante todo Y bueno, esto. ¿qué es lo que se tomaban los celtas en el caldero? Que eran capaces de un guerrero solo ir a luchar contra 100 sin ningún miedo. Ay, pues, madre mía. Todo esto al final forma parte de esa magia, porque realmente conectaban, creían que hacía efecto, que funcionaba y que se cumplían, al fin y al cabo se hacían realidad, ¿no? Sí. Pero qué magia más bonita, ¿verdad? En el caso de los celtas, yo digo que no tenía mucho mérito, porque como ellos creían en la metempsicosis, la reencarnación, que fíjate si creían en la reencarnación, Marta, que se dejaban préstamos de dinero o de bienes o caballos a devolver en las vidas siguientes. Qué bueno. Lo único que le tenían pavor era a morir con cobardía. Pero si no, como iban a reencarnar, como iban a retornar, no había Interesante. Fíjate tú lo que son esas creencias. Claro, todavía hay sitios donde ese universo mágico se percibe, aunque por desgracia cada vez quedan menos, ¿no? Pero hay ciertos rincones en esta España mágica. Sí, Galicia, la Galicia mágica y misteriosa, ¿no? totalmente. Aquí tenemos el dolmen De Vallgorguina. de Vallgorguina, la piedra Bueno, es gentil. un lugar mítico, mágico, y los donde bosques, se siente energía allí, ¿eh? Yo recuerdo en un congreso que hicimos hace ya algún tiempo, estaba el profesor Puente Ojea, Sí. y ya fallecido. Ese fue el primer cónsul de España en los años 70, después de la dictadura en el Vaticano. Se presentó con su mujer Pilar. Estaban separados, divorciados, y tuvieron... Él no lo recibió el Papa, él lo recibió un auxiliar. Sí. Bueno, pero eran simpaticísimos. Yo ya los he conocido. Qué bueno. Tuve el gusto de tratarlos. Y él decía, claro, el primer bosque que existe es el bosque mágico, y habla de la asociación del Homus Religiosus, Sí. en la asociación con los bosques, con los elementales. Claro. Cómo conectan. ¿Qué hacía el druida, por ejemplo, que se movía por la parte de Bretaña, desde Chartres hasta llegar al bosque de Brocelandia? ¿Qué tenía? Conocimiento de plantas. Claro. Conocimiento de... Él curaba no solamente la enfermedad en el aspecto visible, curaba el alma también, ¿no? Qué interesante. O sea, trabajaba también sobre lo psicológico. Qué bueno, qué interesante. Bueno, Bartolomé, el tiempo vuela, no me lo puedo creer. Tempus fugit, Sí, hoy sí. Tempus fugit. Y sé que tienes muchas cosas que atender, pero yo creo que o nos queda una segunda parte que hacer Por supuesto, porque de la magia blanca, de la magia elemental, como hemos estado tratando, o de otros diferentes temas, porque la verdad que es un placer, un gusto escucharte, toda la sabiduría que tienes, y a mí es que se me queda esto corto. Podría estar haciendo una aquelarre bostic toda la noche contigo, ¿eh? Muchísimas gracias, Marta. Para mí ha sido un placer enorme poder colaborar. Si algo he podido aclarar a los que nos Estoy puedan segura. ver, pues para mí objetivo cumplido. Bueno, Y con mucho gusto estaré a tu disposición. Muchas gracias. Y bueno, pues a ver si podemos recuperar esa magia, que no desaparezca, o si queda un poquito de esa magia ancestral dentro nuestro, pues que no desaparezca y que la podamos recuperar. Bueno, pues yo creo que es una obra, la de Bartolomé, y una clase magistral totalmente. Y bueno, pues al final, si esa magia es para algo y se tiene que utilizar, creo yo, para algo súper positivo y espiritual y un crecimiento personal, pues bienvenida siempre sea. Gracias de nuevo, Bartolomé. Muchas Hasta gracias la a ti. próxima. Muchas gracias, Marta. Y nada, nosotros os esperamos pronto en una nueva edición de Aquelarre Bostic, y solamente nos queda deciros una cosa. Y ahora, ¿nos vais a llamar brujas?